ante el nuevo panorama de salud que enfrentan todos los ciudadanos, y hoy nos queremos centrar en la población objetivo de instituciones como la nuestra, de muchos padres de familia en el país y de instituciones que trabajan por la población con trastorno del espectro autista y todas las personas en el mundo de la discapacidad. Agradecemos la disposición de estar con la doctora Carolina Corcho. La doctora es médica psiquiatra, integrante de la Mesa de Salud y de la Junta Médica Nacional, y es consultora del proyecto de autismo aquí en Colombia. Vamos a hablar de algo muy reciente. Están saliendo artículos a diario, el ministro, agentes del Estado, tratando como de explicar su versión de lo que sería la nueva ley estatutaria del Plan Nacional de Salud. Se habla de la eliminación del POS, otros dicen que no, de que se va a hacer un POS más incluyente, donde se eliminan muchas de las trabas y problemas que enfrentan los pacientes para acceder a sus derechos y a sus servicios. Entonces, bienvenida a la doctora por participar a Sopormen y aceptar esta invitación. Muchas gracias, Dairo, por la invitación. Un saludo muy especial a los niños, niñas, a las familias de Colombia que tienen familiares o personas en condición de discapacidad, a los colegas médicos psiquiatras, neuropediatras, médicos generales, enfermeras, terapeutas, profesores de los niños y las niñas, acompañantes que nos están viendo en este momento. Bueno, estamos hablando de un nuevo panorama. Hay artículos sobre la nueva ley estatutaria, donde existe un número ya nuevo de resoluciones que vienen desde el año pasado preparando el escenario a esto. Pero, ¿qué es una ley estatutaria y cómo la ley estatutaria tiene su importancia en el mundo de la salud para los ciudadanos? Bueno, Airo, lo primero que hay que explicarle a la ciudadanía es que en Colombia los logros que hemos tenido en materia de salud, el hecho de que muchos de ustedes como pacientes tengan acceso a tratamientos, tecnologías, medicamentos, a los que no se accede en otros países del mundo, es gracias a la lucha del pueblo colombiano. Y gracias a que los colombianos, después de la Ley 100, hemos puesto tutelas y hemos encontrado recibo e interpretación por parte de la Corte Constitucional para que se hayan ampliado esos derechos, esos beneficios. Eso es algo que no nos han regalado. Hemos tenido que luchar contra distintos gobiernos, EPS, agentes con intereses económicos y de negocio para lograr esto. Luego esto, digamos, es parte de lo que tenemos que entender. Entonces, en esa lucha que ha habido por parte de la ciudadanía, de los niños y las personas, las familias, se logró que en Colombia se hiciera una ley estatutaria que declarara la salud como un derecho humano fundamental autónomo. ¿Eso qué significa? La salud, en la concepción que teníamos antes, digamos, solamente era un derecho por conexión con la vida. Entonces usted en una tutela tenía que demostrar que estaba en riesgo su vida para que usted le pudieran dar los medicamentos, los tratamientos, y tenía que llegar evidentemente a la tutela, a un no POS, a un CTC, a una serie de vueltas que usted tenía que hacer para que le hicieran ese reconocimiento. Pero digamos, ya cuando tenemos la ley, y eso significa que está en la Constitución política como un derecho humano autónomo, eso quiere decir que usted ya lo puede exigir directamente al Estado. Y significa que tiene cobertura ese derecho sobre todos los colombianos de manera igualitaria, sea negro, blanco, rico, pobre. Cuando hablamos de un derecho fundamental, es igualitario y es universal, y eso fue lo que logramos en Colombia en 2015, después de una lucha muy dura que se emitió. Esta ley es otra cosa muy importante que ustedes lo sepan, fue una iniciativa no del gobierno, fue una iniciativa de la sociedad civil, de las organizaciones de pacientes, organizaciones sociales y gremios médicos que lucharon para que eso llegara a pasar en este país. En ese sentido, esa ley fue promulgada el 16 de febrero del 2015 y esa ley, que está por encima, es muy importante entender que una ley estatutaria es casi la constitución política. Es decir, el Ministerio de Salud puede emitir decretos, resoluciones, y si le son contrarias a la ley, prevalece la ley. Entonces, mucho cuidado. Ley 1751 de 2015, ese es el que ustedes se tienen que aprender porque esa es la que defiende su derecho. Y esa ley, como es de la Constitución, es modulada o interpretada por la Corte Constitucional, grábense muy bien, en una sentencia llamada la sentencia C313 de 2014. Cualquier cosa, decreto, resolución, que le sea contraria a esa ley, esa sentencia, puede ser inaplicable en este país. Prevalece siempre eso que dice esa ley.
Entonces, Dairo, ¿por qué es importante entender eso? Porque lo que decía esa ley entra en vigencia en el 2015, pero 2 años después se le daba plazo al gobierno, porque esa ley lo que decía era que se acababa, o dice, porque es vigente, que se acaba el POS. ¿Qué es el POS? Ustedes saben que los colombianos, cuando nos afiliamos o nos aseguramos, nos tenemos derecho como una lista de medicamentos o tratamientos. Cuando no está en esa lista, usted hacía la vuelta de lo que era el no POS, el CTC, etc. Lo que dice la ley es que ya se acaba el POS, y si hay POS, no hay no POS. Y lo que dice la ley es que entonces ya todo lo que usted requiera para ser atendido está incluido y debe ser pagado por el sistema. Correcto. Menos aquello que cumpla unos criterios para ser excluido. Eso era lo que hablaba el artículo 15. Ese es de el las artículo 15. exclusiones, ¿sí? De unos medicamentos que tenían que tener como varios criterios frente a determinados tratamientos o enfermedades donde o era nuevo, aportaba un valor agregado o era completamente diferente a lo que ya existía, y donde el Estado como único comprador ejercía su derecho para ver si esa nueva tecnología, medicamento o tratamiento podía ser indexado. Y a partir de ahí no ser, estar en contravía al listado de exclusiones que se iba a hacer a partir de estos momentos de la entrada en vigor de estas nuevas resoluciones que hablan sobre la eliminación del POS. Hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. El intérprete de la ley estatutaria es la Corte Constitucional. No el Ministerio de Salud, es la Corte Constitucional. Lo que tenía que hacer el Ministerio de Salud es que en estos 2 años tenía que definir lo que se llama, digamos, un listado de exclusiones. Pero ese listado de exclusiones, escuchen muy bien, tiene que ser una minoría de cosas. Lo que dice la Corte es que la mayoría de cosas que usted le están ofreciendo tienen que estar incluidas. Solamente hay unas excepciones. ¿Cuáles son? Que por ejemplo usted quiera ponerse unos senos de manera estética, o una cirugía de nariz, que usted por ejemplo quiera que lo atiendan en Estados Unidos, en el extranjero, pero resulta que aquí tenemos la tecnología y la forma de atenderlo. Capacidad. Que lo que usted le vayan a ofrecer de medicamento no tenga, digamos, una evidencia científica. Que usted, por ejemplo, quiera someterse a un tratamiento experimental, ¿cierto? Eso es lo que dice la ley. Sin embargo, la Corte Constitucional lo que dice es que aún en medio de esas exclusiones, y esto es muy importante para la discapacidad, si hay una orden del médico que diga que usted necesita un tratamiento, porque es lo único que garantiza que usted se alivie, que usted esté bien, y máxime si usted es niño o niña, porque son sujetos, digamos, de protección especial, el sistema lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar. Prevalece el concepto del médico tratante por encima de los criterios de exclusiones. En ese sentido, los criterios de exclusiones son más que un listado, no es simplemente un listado. Prevalece el médico. Ahora, por ejemplo, en el caso de las discapacidades, que son múltiples, o por ejemplo en el caso de autismo. En el caso del autismo, hemos escuchado, por ejemplo, en las alocuciones que tuvo el doctor Gaviria, ministro de Salud, diciendo es que ya en ese listado que vamos a definir, tendremos que definir con la comunidad científica, con unos estudios, con pacientes, si entran terapias o no con animales. O terapia SABA, que es que algunas manejan animal, no es equivalente, pero digamos él lo dice así. Esa no es la interpretación de la ley. Las terapias que requiera el niño, niña o persona con trastorno del espectro autista las define individualmente conforme a la necesidad el médico tratante. Eso no es posible que se defina en un comité allá por fuera de la condición del niño, porque cada niño y cada niña, cada persona necesita unos tratamientos que solamente puede definir el equipo terapéutico. Ese equipo terapéutico, y eso lo protege la ley. Por tanto, si un equipo terapéutico conceptúa que se necesita ese tratamiento, así en el listado que haya definido el Ministerio de Salud, se diga que está entre los criterios de exclusiones, el sistema lo tiene que pagar, y esto está en la sentencia C313, que está por encima de cualquier resolución. Sí. El año pasado, el 7 de abril, tuvimos la oportunidad, varias instituciones, usted también fue invitada,
para hacer una audiencia pública, para ver el nivel de conciencia que tenían los ministerios del gobierno en inversiones, en programas hacia la población con discapacidad y sus principales entornos y familia. Y oh sorpresa, muchos desconocían las clasificaciones de la discapacidad, la población con discapacidad en el país. Muchas regiones o los gobiernos regionales han pedido presupuestos en nombre de personas con discapacidad cuando son inexistentes, cuando personas con otros problemas de salud son pasados como discapacitados, como personas con discapacidad para a nivel de corrupción u otros planes con ese dinero se han quedado, y nos vimos que seguimos siendo un bonito discurso pero que tiene muy pocas acciones para abordar las necesidades de nuestra población y nuestras familias. Hoy, después de esto, donde el Ministerio de Salud ha hecho resoluciones, protocolos que no son vinculantes, ¿sí? que no reemplazan la ley, nos vemos ante un panorama: avanzamos, quedamos igual. ¿Qué pasó con la lucha que ya habíamos hecho? Los padres que para las EPS la tutela ya es un requisito más para poder acceder a los servicios, donde cada mes es una lucha para una nueva orden, donde las EPS tienen una forma errada de comprender el trabajo que se hacen por las personas en situación de discapacidad. Todo este panorama de esta resolución que acaba el POS y de todas estas exclusiones, ¿a dónde nos va a llevar? A la práctica diaria, cuando otra vez vuelva la mamá a su médico, a expedición de órdenes, a que se me niegan o no los servicios a los que yo ya tenía derecho, a los que yo ya venía disfrutando, a los que sí me habían cambiado el panorama y la realidad de mi niño para bien. Bueno, Dairo, yo le quiero aclararle una cosa a la gente. Yo participé como coautora de esta ley estatutaria y estuvimos en los debates con el gobierno y con el Congreso de la República. Y te quiero decir que cuando nosotros propusimos esta ley estatutaria era para que se acabara la tutela. Pero acabar la tutela no es negar los derechos, era justamente para que el sistema pudiera resolver las necesidades de los pacientes y de la población y no se tuviera que llegar a la tutela. Lo que hemos encontrado son interpretaciones equivocadas, ojalá no malintencionadas, de temas como, por ejemplo, en el caso del autismo, por ejemplo. A mí me parece loable y muy importante que el Ministerio de Salud quiera emitir protocolos. Los protocolos, digamos, son guías de cómo debe ser el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, la identificación, detección temprana de trastornos y enfermedades. En este caso el autismo, eso es supremamente importante y sobre todo a la comunidad médica. Pero un protocolo no supera nunca el concepto del equipo tratante, porque los protocolos siempre tienen exclusiones. Nunca va a incluir todos los pacientes. Por ejemplo, el protocolo que se emite con autismo, que lo han hecho médicos muy reconocidos y muy respetables, dice claramente que no incluye población adulta, solo población que son niños. Entonces, cuando ya son mayores de edad, ya no incide. Y siempre los protocolos, digamos, nunca van a ser idénticos a los casos particulares. Es una guía para el médico tratante, pero nunca reemplaza la concepción del médico tratante. ¿Qué pasó con las EPS? Que las EPS cogían los protocolos y decían: lo que no mande un médico de este protocolo, lo negamos y pongan tutela. Sí, completamente ilegal. Pero lo que sí es completamente inaceptable es que la Superintendencia de Salud, cuya misión constitucional es la protección de los derechos de los niñas y niñas, pacientes, enfermos y enfermas y de la población colombiana, y el Ministerio de Salud, que es el órgano rector, tenía que aclarar eso. Y no lo hicieron y se sumaron a inducir la confusión sobre el protocolo. Exacto. Frente a eso, desde Proyecto Autismo ya hemos puesto varias tutelas colectivas en una modalidad que desarrollamos y ya tenemos varias sentencias, inclusive del Consejo de Estado, que aclaran que el protocolo es una guía y que no suplanta el derecho a la salud y el concepto del equipo tratante. O sea, no pueden decirnos en este país que por la vía de guías y protocolos supuestamente están implementando la ley estatutaria y que ese es el derecho a la salud. Eso no es verdad. Los protocolos son importantes, respetamos, pero no suplantan el tratamiento. Frente a eso, digamos, hay un gran desconocimiento en el país. Efectivamente, no tenemos por qué llegar más a tutelas. Una tutela al aparato judicial en el país está costando $1 millón. Exacto. Pero aparte de eso cuesta la vida de mucha gente porque la familia se desgasta, la mamá es de oficina en oficina, el niño se deteriora. Y que no es garantía ya de... No es garantía, porque ya ni siquiera valen los desacatos.
pero en la preocupación del Ministerio de Salud por el control de la sostenibilidad fiscal, porque yo veo mucha preocupación en el ministro en decir, es que el sistema está desfalcado, se está agotando los recursos, pues mucho más se agotan los recursos, se gasta mucho más sin atender el niño a tiempo, generando todas esas vueltas judiciales, que si atendiéramos conforme al equipo terapéutico señale las enfermedades de los pacientes. Esa es la mejor manera de acabar con la tutela, es la mejor manera de hacer un sistema de salud, digamos, sostenible y solidario. ¿A dónde vamos que con esta nueva resolución se eliminan los comités técnicos científicos? Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que decía la ley estatutaria es que el ministerio ya tenía que tener todo listo para el 16 de febrero del 2017 de cómo iba a ser este mecanismo de las exclusiones. Pues el ministerio no lo tiene listo. Si mañana, yo como médica psiquiatra en ejercicio, el día de mañana voy a ejercer en la mayoría, el 90, 95, 100%, casi el 100% de las instituciones prestadoras de salud sigue el POS y el no POS, porque no hizo la tarea. El Ministerio de Salud era un incumplimiento, ya tendría que haberlo hecho. Cuando hay preguntas sobre el asunto es que vamos ya a marzo, entrar a marzo, y que viene una resolución nueva dentro de 2 semanas y que para otro ítem de esta nueva resolución habrá otra nueva resolución tal vez que reglamente estos vacíos que en 2 años no se asumieron. Entonces, supuestamente para darle transparencia, autonomía médica, va a llegar en realidad la autonomía médica, la tendremos donde el médico y el equipo terapéutico sean libres, donde las EPS no constriñan hacia su decisión y albedrío profesional para seguir los tratamientos a los que tenemos ya derecho. Mira, es muy importante decir que la ley estatutaria, hoy vigente en Colombia, que ustedes la pueden exigir ya mismo, en el artículo 17 prohíbe el constreñimiento sobre el médico. El ministerio expidió el año pasado algo que se llama una resolución 1328, donde está emitiendo una plataforma que se llama el MIPRES, sí, ¿cierto? Mi prescripción. Esa Mi prescripción, según el ministerio, hay una contradicción de fondo, es que es una plataforma que va conectado con el FOSIGA para los medicamentos no POS. Hay una contradicción de fondo porque, insisto, se acabó el POS y el no POS en la ley estatutaria. Si el Ministerio de Salud se acoge a la ley, no tiene, esto de pronto no es tanto para las pacientes, pero si a mí me están escuchando las secretarías de salud, si me están escuchando los gobernadores y los alcaldes, que son los que manejan los recursos del no POS en los departamentos, en este momento legalmente no hay no POS, luego no puede haber recobro del FOSIGA, luego la plataforma está montada sobre algo que no es. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que ya mis colegas me están llamando a decirme, Carolina, nos preocupa porque nos sentimos constreñidos. Nos da miedo que nosotros empecemos a mandar medicamentos costosos y nos empiecen a presionar. De hecho, ya han empezado a haber presiones sobre los médicos porque los están volviendo como usted con su bolsillo tiene que pagar si manda un tratamiento costoso. Exacto, y que las EPS ya se dieron el salto adelante para entrenar a sus médicos de cómo usar a conveniencia de ellos el MIPRES, que todavía no está en vigencia en todo el país, que hay algunas instituciones en capitales, donde está en una prueba piloto, pero que se va a llevar un montón de tiempo en llegar a a nivel nacional, a todo el territorio. Entonces, este MIPRES abre el acceso, la puerta a nuevos medicamentos, a nuevos tratamientos, como nos lo muestran y nos lo dicen, o todavía estamos. Lo primero es que esto es una plataforma muy nueva que todavía no se ha aplicado en el país y va a demorar muchísimos años, ¿cierto? Muchísimos. Además, porque en Colombia no hemos avanzado en tener un sistema de información único en salud, como si lo tiene, por ejemplo, el sistema financiero, que usted en cualquier municipio tiene conexión con el sistema financiero, no existe. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo es que en la experiencia piloto que tenemos, se está obligando al médico o constriñendo al médico porque se le está diciendo que él es ordenador del gasto, o sea que él responde si prescribe mucho. Esto va a terminar derivando en la negación del derecho de los pacientes. Esto es ilegal. No se puede utilizar esa plataforma en los lugares en los que se está implementando en este momento para negar los servicios a los pacientes o constreñir la autonomía médica. Apreciados colegas,
psiquiatras, neuropediatras, especialistas, médicos generales. A ustedes los protege una ley de la República, la ley estatutaria, en el artículo 17, para que hagan valer su autonomía médica. Eso está por encima del MIPRES. Si en algún momento usted siente que hay constreñimientos sobre su ejercicio, sobre la prescripción, sobre la garantía de los tratamientos de los pacientes, comuníquese con los gremios médicos, con las sociedades científicas, con la Federación Médica Colombiana. A través de Asopormen háganos llegar, digamos, las quejas, porque no puede prescribir, es decir, no se puede restringir el ejercicio del médico en la prescripción frente al paciente, porque eso va contra la ley. No puede ninguna resolución, circular, documento expedido por IPS, EPS o Ministerio de Salud estar en contra de una ley de la República que es la que prevalece. Estaba el decreto 780 de 2016, porque en la comunidad y en la vida real vemos que la circunstancia que vive el padre cotizante es esas consecuencias de o no cotizar más, perder el empleo, alguna circunstancia con el pago de los derechos a la salud se transfiere directamente a los niños como una forma de vincular el pago inmediato. Entonces, la empresa a la cual el papá está vinculado o el papá que es independiente no paga a tiempo y de pronto el niño tiene suspendido sus servicios pese a tener todos sus derechos alcanzados. Supuestamente el decreto 780 está haciendo eso para hacer una protección financiera a la población y que no se presenten esas pausas, interrupciones de la nada en las órdenes de los niños, los tratamientos, para que no se pierda como la cadena de valor que tiene el tratamiento en el niño, que a veces se ven suspendido, el papá no siguió cotizando o tienen que recurrir a otra tutela en otro tema de salud para poder lograr vincular y apalancar un tratamiento que se venía antes. ¿Hacia dónde vamos en eso? Ese panorama negativo no ha cambiado ante las EPS. Mira, Dairo, la cosa es muy sencilla. Desde la Constituyente de 1991, la salud, digamos, no era un derecho fundamental autónomo como ahora para toda la población, pero sí era un derecho para niños y niñas que son sujetos de protección especial. Otra cosa es que en este país se viole eso, pero siempre ha sido así, y mucho más con la ley estatutaria. En este país, bajo un derecho fundamental, no es posible, a no ser de que quieran violar, digamos, los derechos humanos, que una institución pública, privada, estatal o no, le niegue a un niño un tratamiento por ausencia de afiliación. Porque por principio son derechos humanos y los derechos humanos no están supeditados a la afiliación. Yo no estoy diciendo que no haya mecanismos del sistema para poderse financiar, eso lo tiene que resolver el gobierno por otra vía, hay muchas vías para resolver el problema de la financiación, pero no es posible que un niño, porque no tenga, digamos, la afiliación, y menos cuando hablamos de derechos humanos, tú que eres abogado, ¿qué es un derecho humano? Por ejemplo, el derecho estudiante, el derecho al debido proceso, a que uno lo juzguen y que no lo metan a la cárcel sin hacerle un juicio debido. Usted no le pueden decir, lo vamos a meter a la cárcel sin el debido proceso porque no está afiliado. No existe, no es posible. Lo mismo es con la atención de los niños y las niñas, es universal, los derechos humanos son universales y en este momento ya con ley estatutaria mucho más. Entonces, en ese sentido, digamos, el Estado tiene que resolver por otro lado los mecanismos de financiación, hay muchas propuestas, pero no le deben negar los derechos a los niños. Doctora Korch, debemos dejar que se siga esa tendencia en la exposición, en la presentación, en la teoría, de que el mundo de la discapacidad nos empiecen a vernos como enfermedades raras o de poca frecuencia o incidencia. Debemos dejar que nos encasillen y a partir de ahí dar pie a lo que estas resoluciones quieren, de que son situaciones escasas, esporádicas, que no se cumplen de la misma manera y tendencia en una EPS a la otra, y que por eso pues no se les debe dar quizás la preponderancia que estas instituciones y la misma población quiere darle. Bueno, lo primero que hay que decir es que la condición de discapacidad en sus múltiples manifestaciones no son, digamos, condiciones de baja frecuencia, como las enfermedades huérfanas. De hecho, tú tienes de pronto una cifra más actualizada, Dairo, pero la última cifra que yo conocía en el país era de 4 millones de personas, más o menos, sí, casi, que puede tener condiciones de discapacidad. Eso no es de baja frecuencia y eso no tiene que ser manejado como una excepción.
¿Sí me entiendes? Entonces lo primero es que eso, digamos, hay que sacarlo de nuestra mente. Lo segundo, y esto hay que tenerlo en cuenta, las poblaciones con condición de discapacidad han ganado muchísimo en materia del derecho a la salud, cubriéndole el transporte, cubriendo una serie de condiciones que se requieren para poder acceder al tratamiento. Porque si la EPS no tiene el contrato con la institución en Bogotá, sino que lo tiene en Bucaramanga, porque el sistema no ha sido organizado para que lo tenga en el territorio cercano, pues debe responder por eso. En el Congreso de la República, cuando estábamos en el debate de la ley estatutaria, intentaron decir que eso no lo debería pagar el sistema. Pero tengan ustedes en cuenta que con la ley estatutaria no se retrocede en lo que hemos ganado. Todo lo que ya nosotros hemos ganado como población con condición de discapacidad se mantiene. Lo que tiene que hacer es mejorar, pero no hay principio, eso se llama el principio pro homine. Siempre cualquier atención es en favor del paciente y nunca se retrocede en lo que nosotros ya ganamos. Esto hay que tenerlo en cuenta por si ustedes les van a salir a decir eso en algún EPS, un IPS o en el Ministerio de Salud o en alguna de las instituciones del Estado que tendrían es que estar protegiéndolos a ustedes y no negándoles derechos. A las instituciones que prestamos servicios para la población con discapacidad, nos vamos certificando, vamos aprendiendo, hacemos convenios, nos unimos sinergias para desarrollar nuevos espacios arquitectónicos para atención de los niños. Las EPS, porque vienen de deudas atrás que no han sido manejadas y bien ejecutadas por la corrupción del sistema, por la desorganización del sistema, la situación de pagos de los tratamientos de estos niños, los honorarios a los profesionales que están con ellos, es un panorama que no es el deseable de un profesional que dura hasta 3 meses sin tener acceso a sus honorarios. Pero sin embargo a nosotros nos llaman de que prestemos nuestro criterio, nuestra opinión para que pues dejar una evidencia social de que sí se está haciendo algo por esta inmensa minoría de casi 4 millones de personas, que de esas 4 millones no todas tienen acceso a la salud porque ya son adultos, porque nunca afrontaron esa situación, porque no tienen la atención debida. Hoy nos hablan que todos estos cambios y resoluciones nos va a dar una voz a nosotros, a estas instituciones, a los padres de familia, a las mismas personas con discapacidad. Hay en realidad un espacio de una agremiación de sociedades como pacientes de defender en realidad nuestros tratamientos, de lo que en realidad nos beneficia, de conocer si hay esa tecnología, ese medicamento que en realidad nos va a beneficiar y mejorar la calidad de vida, pero que tiene tantas talanqueras para ser aceptado, ser certificado, de que se enseñe en Colombia, de que se respete por los médicos o por una EPS. Una EPS regionalmente cambia de un gerente al gerente, le parece raro, feo, distinto a lo que hacía su anterior gerente y pretende cambiar por lo menos los tratamientos de los niños, la presentación de dichos tratamientos, y vuelve y juega. ¿Dónde queda el criterio de la unificación internacional científica de todo lo que hacemos? Mire, usted me hace recordar, Dairo, la primera discusión que nosotros tuvimos con el Ministerio de Salud sobre los niños con autismo, donde nosotros, digamos, empezaron las negaciones de servicios de los niños y las niñas. Entonces lo que nos respondía a nosotros el doctor Gaviria, el doctor Alejandro Gaviria y el superintendente de salud en este momento, es que los tratamientos de los niños estaban desfalcando al sistema de salud porque habían unos sobrecobros altísimos y porque habían unas instituciones poco idóneas en la costa, que sabemos que las hay, para atender a los niños, entonces que estaban induciendo estas instituciones tutelas para que pudieran, digamos, de alguna manera recobrar y conseguir recursos en función del negocio. Lo que nosotros en ese momento le decíamos y lo vemos y lo repetimos, es decir, el problema de la idoneidad o no de las instituciones no es problema de los pacientes, es que eso lo tiene que resolver la superintendencia, sí. Eso lo tiene que resolver la Secretaría de Salud, tienen que tener un control de calidad de las instituciones que realmente tienen la capacitación y las posibilidades de tener la atención de los niños, pero usted no puede salir a decir que va a dejar a unos niños sin tratamiento por la incapacidad del Estado de hacer control sobre instituciones que no son idóneas. También es cierto que tenemos muy poca capacitación y experiencia. Exacto. El hecho de que no sepamos y no tengamos experiencia en el manejo, por ejemplo, de condiciones como el autismo, no quiere decir que no existan. Correcto. Y que no haya, digamos, que generar los mecanismos para capacitar personal de la salud, profesionales, y no quiere decir entonces
que vayamos a negar los tratamientos y las prestaciones de los niños. Es como el caso cuando salió el protocolo de atención a población con trastorno del espectro autista en el año 2015, que de un momento a otro la mala competencia existe, aprovecharse el desconocimiento de los padres de familia frente a los hijos, y que muchos padres creen que estas instituciones son niñeras de sus hijos y no personal profesional idóneo que le va a permitir el desarrollo de ciertas habilidades a ese menor de edad, a ese niño o niña, para apalancarlo a que acceda a nuevos escenarios de participación y de inclusión en sí mismo. Pero cuando salió este protocolo, muchas instituciones lo que hicieron fue cambiar como el letrero. Aquí hacemos lo que dice en el ministerio, pero a puertas cerradas siguieron con sus mismos tratamientos antiguos, no reconocidos, o que no era lo que el ministerio estaba exigiendo. Nos hemos cansado, y no nos pasa solo a nosotros en otras regiones del país, de exigirle a la superintendencia, al ministerio, o cuando van a las regiones, hagan auditorías, ¿sí? Claro, hagan control, inspección, pero no, eso no sucede. Al contrario, como hay 20 o 30 que hacen lo que les parece, pero usando el letrero del ministerio, como 20 o 30 son mayoría, los pocos que hacemos lo que se debe hacer nos ganamos las auditorías que merecían todos. Y cuando descubren, no tenemos nada, ni quede negativo, sino muchas cosas que aportar, muchas inversiones que hemos hecho de forma autónoma. Se debe crear, el dinero está, pero ¿cómo le falta dientes a la superintendencia para llegar a las regiones, donde para poder controlar todo este problema como de calidad en los procesos, de certeza, como de no atentar contra el mismo sistema y su presupuesto en sí? Yo creo que aquí necesitamos un compromiso mucho más importante del funcionariado, de los organismos de control y vigilancia, como decías, porque es que hay un problema como la superintendencia, es que la superintendencia no es un ente constitucional para la defensa de las EPS. Uno va allá y pareciera que están defendiendo el por qué el EPS hizo o no hizo. La superintendencia tiene que defender los derechos de los usuarios, los derechos de los pacientes, tiene que ocuparse de eso, establecer las regulaciones, digamos que eso es muy importante, pero también papás, mamás, familias, se los digo como psiquiatra en ejercicio, también sé el agotamiento y el sufrimiento de tener un niño, una niña, una persona con condición de discapacidad, que a veces nos cansamos y nos agotamos y queremos una orden del médico y del juez para que lo institucionalicen, para descansar. No es bueno la institucionalización. Hoy el debate en la salud mental en el mundo, así nos agotemos, es que también nos tenemos que ocupar del cuidado de los niños. Tendríamos que tener un sistema que permitiera que haya acompañamiento al cuidador y que pudiéramos generar unos mecanismos para tratar al cuidador. Pero la institucionalización en la mayoría de los casos no es la mejor solución, digamos, para los niños, niñas y personas por canzones que estemos. Entonces ahí a veces sí nos pasa que llegan jueces de tutela con órdenes de que hay que institucionalizar un niño o niña, que lo vamos a postrar y lo vamos a trazar, cuando lo que queremos con los niños, niñas, adolescentes es incorporarlos a la sociedad, que puedan trabajar, que puedan aprender con sus capacidades diferenciales. Esa es la lógica. Yo entiendo que puede ser muy duro, pero también tiene que haber una responsabilidad de nosotros como familias de no hacer uso del sistema de asuntos que no se necesitan médicamente, de confiar en nuestro médico, en nuestro equipo terapéutico, de pedir ayuda, digamos, a veces si nos da mucha dificultad y mucho dolor por lo difícil que puede ser esta situación. De creer en el equipo humano detrás del tratamiento de ese niño. En uno de sus artículos, pero también es de conocimiento nacional, de la Superintendencia Nacional de Salud, hacia 2015 el corte era que de las 38 EPS grandes avaladas, el 29% estaban extremadamente endeudadas ante malos manejos financieros de los recursos de la salud. Esa es la respuesta que encuentra la población con discapacidad, una inmensa minoría que tiene que pagar de pronto los platos rotos de un despilfarro en otros escenarios que los empresarios detrás de la salud hacen con los recursos que deben ser de pronto intocables, ¿sí? De toda esta resolución y toda esta transformación, ¿habrá algo bueno pese a todo? Hoy debemos, frente a este escenario, estas demandas, debemos unirnos más. Debemos hacer un movimiento social, todos realistas, de verdad. Los indígenas, la población LGTBI, las negritudes lo han hecho, lo han logrado en la historia, pero
aunque hemos logrado en el área de la discapacidad, aún estamos dispersos, nos falta más confianza entre nosotros. Dentro de este panorama donde el establecimiento tiene un lenguaje que hace parecer las cosas muy bien, pero donde las realidades es que no nos olvidemos de la importancia de la ley estatutaria que protege nuestro derecho ante cualquier acto administrativo del ministro de turno o del ministerio para blindar una circunstancia especial en el país. ¿Hay algo bueno? ¿Qué nos hace falta ante este panorama? Mira, Dairo, nosotros, por la lucha que hemos dado como pueblo colombiano, como pacientes, como trabajadores de la salud, tenemos la jurisprudencia más progresista del mundo en materia del derecho a la salud. Tenemos una ganancia. Ahora, hay gente que dice, eso se queda en el papel. No, no necesariamente. Hay que exigir esos derechos porque esos derechos están ahí. Hay inclusive constituciones en el mundo que no tienen ese derecho consagrado. Entonces eso no es cualquier cosa porque eso es exigible en este momento. ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupa que el gobierno, en cabeza del Ministerio de Salud, digamos, ante una crisis evidente del sistema de salud, el sistema tiene un déficit en este momento superior a 14 billones de pesos de deudas de las EPS a las clínicas y hospitales, y un déficit de 4 billones de pesos de las EPS que la mayoría están quebradas, porque han sido mal manejadas, ni siquiera cumplen con criterios para manejar la plata. ¿Qué me preocupa? La postura del gobierno y el Ministerio de Salud de decir que entonces la manera de solucionar la crisis es restringamos al paciente al médico. Y empieza a diseñar resoluciones, decretos, MIPRES, una cantidad de cosas diciendo que es que la reglamentación de la ley estatutaria, eso es lo que dicen, pero no lo es. Y tenemos muchas maneras, digamos, porque nos parece bastante inexacta esa interpretación y no corresponde a lo que dice la sentencia C313 de 2014 y la ley estatutaria. Restringamos acá. No sé si ustedes han escuchado muchas veces la frase, es que no podemos gastar más de lo que tenemos, pero no podemos gastar más, restríngase el niño, restríngase la niña, la señora en embarazo, no opera su medicamento, cuando lo que no se ha señalado en este país es que el déficit y la quiebra del sistema fundamentalmente está dado por los malos manejos de las EPS. La Contraloría General de la República claramente ha dicho que aproximadamente el 40% de la plata de la salud, que es mucha plata, son aproximadamente 40 billones de pesos al año, plata que pagamos los trabajadores, que pagamos los colombianos de nuestros impuestos. Ese 40% se está quedando en negocios, se está quedando en intermediarios, se está quedando en gente que se está sacando esa plata. Y por eso es que usted le niegan el servicio. Y la culpa es de la IPS. Y la culpa entonces es de usted que va y tutela, y la culpa es del médico, entonces restringamos al médico. Eso no es la ley estatutaria. Tenemos todos los elementos, por eso, Dairo, estoy de acuerdo contigo. Es la hora de organizarnos como movimiento, con pacientes, trabajadores, con médicos, defensores de derechos humanos. Todos estamos de acuerdo en eso. Tenemos las herramientas en la Constitución política, en la ley, tenemos el problema para defender esto, porque no nos pueden salir a nosotros acá con resoluciones y decretos que en nuestra opinión, pero eso lo tendrá que definir ante demandas que se van a interponer, son inconstitucionales y pretenden restringir los derechos de los pacientes. No nos pueden negar a nosotros lo que hemos luchado en este país, porque lo hemos luchado nosotros. Eso no ha sido concesiones de ningún gobierno. Aquí ningún gobierno ha venido a decir, no, es que vamos a entregar los pañales, vamos a entregar los tratamientos. Han sido luchas que han costado vidas de muchos niños, de ancianos, de mujeres en embarazo que han tenido que morir poniendo demandas, tutelas, para que la Corte Constitucional no reconociera. Por eso cuando hacía la convocatoria de ello decía, no vamos a retroceder ni un milímetro. Ya hemos desarrollado el mecanismo de las tutelas colectivas para que colectivamente pongamos tutelas y que se aclare entonces en este país vía jurídica o en las calles y con la movilización o vía judicial si lo que está haciendo el ministerio y las EPS eso no es, pero no vamos a retroceder y esa es la invitación y tenemos todas las herramientas legales para lograrlo. Sí, doctora, a nosotros como instituciones o en las regiones de Colombia hay instituciones que llevan el liderazgo y el movimiento de siempre crear incidencia social en políticas públicas a nivel local, de darle una voz a la población en situación de discapacidad y a sus familias. A veces sentimos que estamos gritando en un desierto, de que nos llevan para la foto, de que es el mismo juego, que hay mecanismos de la Contraloría, que la Procuraduría llega, que hay estas resoluciones,
que ahora sí que sí va a pasar, y pues muchas veces nos sentimos solos. Es el momento ante todos estos cambios donde requerimos estar unidos. ¿Qué otros consejos, o más bien qué otra directriz podemos asumir a partir de ahora? Porque aún no hay una reglamentación clara, estamos ante un abismo de posibilidades, ante un océano azul de situaciones que pueden ser positivas o negativas. Lo importante es, la preocupación de las familias es, vamos a perder lo que ya logramos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos seguir? Dairo, yo le repito a las familias, ténganlo absolutamente claro, que pase lo que pase, o haga lo que haga el gobierno, cualquier ministro que llegue, no es posible retroceder en los avances jurisprudenciales y constitucionales que nosotros tenemos. No es posible en este momento, legalmente, que usted le digan que ahora tiene menos de lo que usted ya había ganado. Eso no es posible. Para eso sigue viva la herramienta de la tutela. Nosotros no quisiéramos que las cosas se resolvieran por tutela, pero ya se ha desarrollado, digamos, la tutela colectiva. Entonces, en ese sentido, Dairo, yo siento que a veces la gente dice yo estoy solo, pero no creas, somos mucha gente. Así como ustedes están en Bucaramanga, en Bogotá, en Cali, en Medellín, somos mucha gente en este país. La última encuesta de opinión que hubo en este país dice que la salud, dentro de los 5 problemas de este país, es el primero que preocupa a los colombianos. Hay otro tercer problema, el primero es la cobertura, el tercero es la calidad de la prestación de servicios de salud. De pronto los colombianos todavía no hemos visto el tema porque la opinión pública lo oculta, porque estamos en los temas del conflicto, estamos en los temas de la paz y la guerra, pero en la medida que estos temas bajen nos tenemos que ocupar de este problema, que es un problema real, digamos, que tenemos en este tema. Pero créeme que hay mucha gente en el país en este momento que está trabajando. La invitación es, empecemos, Dairo, yo pasado mañana tengo una reunión ya con los médicos psiquiatras para empezar a socializar la ley estatutaria, que todos hagamos el ejercicio de leernos esa ley 1751 y empezar a mirar en facultades de medicina, facultades de salud pública, derecho, el país, la comunidad, la sociedad civil, a revisar la sentencia C313-2014 y de ahí no vamos a retroceder, no vamos a retroceder de ahí, que es, digamos, lo que hemos logrado avanzar. Bueno, nos queda a todos agradecer. Este video y este podcast se va a llevar al canal institucional de Asopormen, www.youtube.com/asopormen, por las cuentas de Twitter de la doctora, en el portal de la doctora en Facebook, Carolina Corcho, y también va a estar en SoundCloud para que lo puedan escuchar en podcast las personas que quieran en cualquier momento de su día y de su vida cotidiana. Vamos a seguir creando incidencia, esto no se queda acá, digamos que es una nueva fase de esta batalla por los derechos de los niños, de esta capacidad que podemos tener todos nosotros si nos unimos, que representamos a una inmensa minoría que es casi el 10% de la población de este país. Gracias, doctora, por su confianza, por abrir este espacio y de exponer un panorama que para muchos está en el vaivén del desconocimiento ante tanta información y no saber por cuál regirse. Dairo, muchísimas gracias por la invitación y queremos decirle a las familias, no estamos solos. No estamos solos, vamos a estar pendientes por las redes sociales de Proyecto Autismo, de Asopormen, en las redes sociales mías, para si tienen preguntas, inquietudes, si podemos movilizarnos alrededor del país y empezar a explicar con claridad las herramientas que tenemos, pero tenemos muchas formas para luchar, no perdamos la esperanza que con esto vamos a salir adelante y tenemos muchas opciones. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video que estamos planeando.